En ProTextil 2020, con ustedes, Santiago Cafiero, jefe de gabinete de la Nación. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación. He participado en muchas ProTextil y ahora me toca hacerlo de este modo virtual también. Me hubiera encantado que poder hacerlo de modo presencial, pero la pandemia sigue restringiéndonos desde el punto de vista de todas las medidas de cuidado que tenemos que llevar adelante, porque la pandemia sigue ahí, todavía no pasó, entonces todavía tenemos que seguir cuidándonos y me parece bien que la Fundación Proteger, que la ProTextil este año no se haya suspendido por un lado y por otro lado haya encontrado un formato de estas características de forma remota, como para que la voz de muchos hombres y mujeres de la industria siga vigente y no pierda esa reunión anual que año a año habían llevado adelante. Así que me parece, en primer lugar eso, agradecerles la posibilidad de participar. En segundo lugar, comentarte la primera instancia de la gestión de la pandemia. Pensemos siempre dónde estábamos parados. El punto de partida de la pandemia es una Argentina que estaba en virtual default o en default y con un Estado fundido, un Estado que había desfinanciado la salud pública, que había desfinanciado el Malbrán, que había desfinanciado los ministerios de Ciencia y Tecnología, de Educación, es decir, de Obra Pública, ¿no? Todos ámbitos que después fueron troncales y centrales a la hora de combatir al coronavirus. ¿Y por qué digo esto? Porque también los momentos de la gestión de la pandemia, que hoy claramente noviembre no es lo mismo que la gestión de marzo o de abril, lo vemos, digamos, ¿no? Mismo cada uno de ustedes puede estar también, puede dar testimonio de esto, que el cierre que supuso los primeros días de la gestión de la pandemia no tiene nada que ver con lo que es hoy, que obviamente todavía estamos en un proceso de recuperación, pero no es asimilable. En este punto, insisto con la instancia donde estábamos parados. ¿Por qué? Porque ese punto de partida de una Argentina que estaba en default o en virtual default, de una reestructuración de deuda que estaba en camino para resolver ese problema estructural de nuestro país y poder hacer sostenible la deuda pública, sostenible en un modelo de desarrollo económico, básicamente, ¿no? Entonces poder quitarle esa pata de encima a la administración pública, al Estado, para que pueda generar las políticas públicas necesarias, para que pueda generar las inversiones necesarias. Un tema que ahora después les voy a contar un poco más cómo está el presupuesto, cómo a partir de esa reestructuración de deuda se pudo generar un presupuesto de recuperación, que es el presupuesto que se ha aprobado esta semana, ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y ya tenemos un presupuesto 2021 promulgado. Es decir, nosotros iniciamos la gestión de la pandemia allá en marzo. El 3 de marzo tenemos el primer caso de coronavirus y el 19 de marzo el presidente decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Para qué? Primero, para empezar a comprender cómo era que teníamos que trabajar, sobre todo los trabajadores y trabajadoras de la salud, cómo iban a atender a los pacientes con coronavirus. Y esto fue un aprendizaje y esto no había manual. Lo que supone la pandemia es que no hay manual, por definición, es algo tan inédito que no hay manual. Entonces, toda esa trayectoria que hicieron los trabajadores y trabajadoras de la salud, el trabajo que se hizo de recuperación de la infraestructura hospitalaria en nuestro país, nosotros hemos invertido 45.000 millones de pesos en la infraestructura hospitalaria de nuestro país. Y ahí puedo desagregarlo, entre los 12 hospitales modulares que se hicieron, la ampliación de la infraestructura hospitalaria propiamente dicha, que eso supuso un aumento de casi un 40% de las unidades de terapia intensiva, y después la compra de insumos a nivel país o a nivel Estado nacional y repartirla de forma equitativa en todo el territorio nacional para que no pase en la Argentina lo que en otros países vimos con mucho temor y con mucho horror, que era que
Se decidía a quién se atendía y a quién no se atendía, a quién se le ponía un respirador y a quién no. Eso en Argentina no pasó. Eso no pasó porque hubo una decisión política de un gobierno que fortaleció rápidamente el sistema de salud, y ese sistema de salud, insisto, con los héroes y heroínas de nuestra época, que son los trabajadores y trabajadoras de la salud, le pudieron dar respuesta a todos los argentinos y argentinas que necesitaban una cama, que necesitaban un respirador, que necesitaban una atención médica. Creo que de eso, esa es como la primera parte y la primera instancia. A partir de eso, ¿qué se necesitaba, digamos, para ir ganándole ese tiempo? Bueno, que el virus que iba a llegar a nuestro país con más velocidad, tratar de ralentizarlo todo lo posible, porque necesitábamos utilizar todo ese tiempo, todo ese proceso de fortalecimiento y de aprendizaje, fundamentalmente. Y también de aprendizaje social. Nosotros no somos los mismos que lo que éramos en marzo. Nosotros hoy tomamos distancia, usamos el alcohol en gel, tenemos medidas de ventilación permanente, tenemos medidas de higiene permanente, usamos el barbijo. Es decir, como comunidad también fuimos aprendiendo del coronavirus. Claramente los primeros meses fueron meses donde se restringió, producto de la pandemia, se restringió la circulación y eso hizo que la actividad económica, que la actividad productiva tenga un parate histórico. Y es lo que sucedió. Durante el mes de abril, fundamentalmente, tenemos el mes más duro para la actividad económica y productiva de nuestro país, más duro en toda su historia. Pero eso es a lo que nos llevó la pandemia, a lo que nos llevó la política del cuidado, a lo que nos llevó tomarnos los tiempos necesarios para que en Argentina todos tengan la posibilidad de tener la asistencia médica que requerían. Ese modelo de gestión fue en ese momento. Después de ahí se empezó un camino con protocolos, con medidas de contención y con medidas de cuidado fundamentalmente. Se empezó todo un tiempo de aperturas o reaperturas programadas. Entonces se fueron reabriendo las actividades productivas, industriales, comerciales y hasta sociales. Y eso fue lo que sucedió. Y al día de hoy, bueno, nosotros estamos ahora en un tránsito todavía, que tenemos que ver cómo llegamos a la vacuna, cómo evitamos la segunda ola, que es lo que está quejando Europa, que para eso necesitamos de la responsabilidad social y la responsabilidad colectiva en el cuidado, y fundamentalmente, bueno, la llegada de la vacuna, que va a ser, de alguna manera, la posibilidad de generar esa inmunización que necesitamos todos y todas. Estamos en ese tránsito. En ese tránsito, ¿qué pasó con la economía o qué pasó con el sector productivo? Bueno, obviamente con las reaperturas empezaron a funcionar más lentamente y hoy ya tenemos síntomas donde ya hay actividades productivas que están por encima de lo que fue la actividad productiva del año pasado. Bueno, el Consejo Económico y Social siempre fue una propuesta de parte del Ejecutivo, de parte del presidente incluso, de avanzar en estas mesas de consenso, fundamentalmente. La idea del Consejo Económico y Social era que estén los representantes de los trabajadores, que estén las gremiales empresarias, los representantes de los empresarios y empresarias, y que también esté el Estado, quizás como este triángulo, ¿no? Y a eso, bueno, agregándole, obviamente, los sectores del conocimiento, las universidades, etcétera, ¿no? Los centros de investigación, como todo eso a partir de esas tres puntas, digamos, después agregándole todo lo relacionado a otros sectores. Bueno, el sector de la economía popular también, digamos. Es decir, cómo eso iba nutriendo una mesa de diálogo y de discusión sobre reformas estructurales o sobre reformas propuestas que podían salir tanto de parte de cualquiera de los que integraban esas mesas. Esa fue la idea originaria. Lo que supuso también la pandemia fue, como muchas otras cosas, realmente lo que hizo fue exprimir al máximo lo que era la administración pública y direccionarla a la lucha contra el coronavirus. Eso hizo allá tempranamente, en el mes de marzo,
que al inicio del año, digamos, ¿no? Mes de marzo, al inicio del año, eso hizo que muchas de las ideas y de las propuestas que se habían planteado días antes, te diría, pensemos que el 1 de marzo el presidente abre las sesiones ordinarias del Parlamento y 2 días después ya se conoce el primer caso de coronavirus y pocos días después ya se decreta el aislamiento porque ya estábamos con necesidad de robustecer y que no nos pasara lo que estaba pasando en otros países y robustecer el sistema de salud, ¿no? En ese sentido yo creo que nosotros fuimos actuando conforme a una agenda pública, una agenda política que se modificó. Y nosotros no podíamos estar insistiendo con las mismas herramientas si hoy la realidad social y económica del país requería otra cosa. Entonces, en ese sentido, esas propuestas se fueron postergando. ¿Qué se fue haciendo en el camino? Quizás no se llegó a corporizar este Consejo Económico y Social, pero sí se fueron avanzando. Una vez que se empezaron las reaperturas programadas con los sectores, se empezó a trabajar con los sectores de los trabajadores, con los sectores empresarios, en una misma mesa, para ir articulando no solo las reaperturas programadas y consensuándolas, sino también dejando una posibilidad de tarea y de trabajo para adelante. En ese sentido, hubo varias propuestas que surgieron desde esas mesas, que yo te podría decir que eso funcionó casi como un Consejo Económico y Social, pero fueron mesas de acuerdo entre el sector público y el sector privado, entre los trabajadores y los empresarios, y eso es parte también del espíritu del diálogo que tenía el Consejo Económico y Social. Es una herramienta que nosotros pensamos volver a reimpulsar y volver a hacerla en la medida en que efectivamente tengamos la posibilidad de volver a encarar esa propuesta y ese proyecto. A veces se habla de agenda, cuál es la agenda del gobierno, cuál es la planificación del gobierno. Bueno, hoy yo les podría decir que todo eso, más allá de los PowerPoint que anunciaban un nuevo fracaso, que era lo que se planteó tantas veces, ¿no? Nosotros lo que hemos actuado es con mucha responsabilidad. Nosotros sabíamos que teníamos por delante, en términos económicos, la necesidad de recrear un modelo de país de la producción y del empleo. Y para poder recrear ese modelo de país de la producción y del empleo, lo que necesitábamos era poder resolver el tema de la deuda. La deuda se había pateado, se había reperfilado o se había defaulteado. Yo creo que no es una cuestión semántica, yo creo que estábamos en default porque por definición lo que se había hecho era no pagar en el momento y no respetar los contratos, se habían pateado para adelante. Pero bueno, lo cierto es que había sucedido eso. Y se habían concentrado todos los pagos y los cronogramas de pago y los pagos de intereses. Y eso, obviamente, eso le representaba al Estado Nacional una erogación enorme, que no tenía, básicamente. Argentina era una deuda que se había adquirido de forma irresponsable, Argentina no tenía posibilidad de afrontarla. Más si encima el modelo político, económico, cultural y social que se había impuesto en las urnas era un modelo que iba en una dirección contraria, que no iba en el modelo, lo que se había revalidado en las urnas, lo que los argentinos y argentinas eligieron, más allá de la fórmula electoral, pero lo que eligieron es una Argentina de la producción y del empleo, no una Argentina de la especulación y la fuga. Si hubieran elegido una Argentina de la especulación y la fuga, hubiera ganado Macri, y eso no pasó. Ganaron Alberto y ganó Cristina, eso fue lo que pasó, porque expresaban otra cosa. Estaba en nosotros, obviamente, resolver este escollo fundamental, este cepo al desarrollo económico que era la deuda. Y resolver ese cepo al desarrollo económico que era la deuda suponía, hacer una negociación muy dura, pero siempre en defensa de los intereses de los argentinos y argentinas. Y así es como se avanzó. Yo creo que eso es una de las partes fundamentales de lo que ha sido, de lo que es nuestra agenda o de lo que son nuestras perspectivas. A partir de eso es que uno puede, a partir de esa reestructuración, un 99%, es que hoy nosotros estamos pudiendo presentar, aprobado por el Congreso Nacional, un presupuesto 2021, un presupuesto de la recuperación. El presupuesto de la recuperación, ¿qué nos dice?
El presupuesto de la recuperación nos dice que hay un cambio de modelo en Argentina. El presupuesto de la recuperación lo que nos dice es que lo que nosotros nos ahorramos de pagar el año que viene como servicios de deuda pública, a nivel como servicios de deuda pública, eso va a ir a parar a la inversión pública. Lo que nosotros nos ahorramos por la reestructuración, un 99% de nuestra deuda, eso va a ir a duplicar el presupuesto de obra pública, que va a ser más de 800.000 millones de pesos para el año que viene, que ya lleva reactivada obras que van a seguir el año que viene, más de 640 obras ya están reactivadas en todo el país. Es decir, yo creo que ahí nosotros tenemos un testimonio que es bien claro. Cuando nosotros presentamos el presupuesto, lo presentamos realmente como un compromiso de gobierno, no como un PowerPoint, que muchas veces es lo que piden, ¿no? Y lo que presentamos ahí fue un compromiso de gobierno, con los números y con el presupuesto claro para cada una de las áreas. Aumentamos un 50% el presupuesto de salud, cuando el gobierno anterior lo había bajado en un 25%. Aumentamos el presupuesto en educación, aumentamos el presupuesto en ciencia y tecnología. Y repito, duplicamos el presupuesto en infraestructura y en obra pública. Es decir, estamos avanzando hacia un modelo, o mejor dicho, el presupuesto refleja hacia dónde avanza un modelo de recuperación del empleo y de recuperación de la producción. El mensaje es que creemos en ellos y en ellas. Son hombres y mujeres de la industria textil que saben y conocen cómo es producir en la Argentina y saben que con las señales que estamos dando nosotros, con pie firme, saben ellos muy bien que es el modelo económico que va a fortalecer y va a favorecer a la industria nacional, que va a favorecer y fortalecer también el aumento de salarios y de haberes, y eso va a generar aún más una economía como la Argentina, donde el 70% de lo que produce se consume en Argentina, consumo interno. Entonces, una economía que funciona de ese modo, lo que necesita es recuperación de salarios, recuperación de haberes, recuperación económica en ese sentido. Y eso está en el presupuesto 2021, eso es lo que nosotros hemos mostrado, hemos abierto la propuesta de país que tenemos, y ahí pueden encontrar todo. Y ahí lo que van a ver los industriales nacionales es que este es un modelo que lo que busca es fortalecer a la industria nacional, fortalecer el comercio y principalmente también fortalecer el mercado interno, que es parte fundamental de esta rueda virtuosa que tenemos que volver a hacer girar entre todos y todas.